Nos quedamos acá en el teorema de Bayes cuando estábamos hablando de la probabilidad total. La probabilidad total. Tenemos la tienda que pongo de ejemplo siempre. Acá tengo las galletas, sí, las galletas. La marca Oreo, marca Rellenita, Casino, Tentación. ¿Mm? Y hemos visto el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total. Vamos a tener acá un porcentaje, el 1% son defectuosos, el 2% defectuosos, el 1% defectuoso y acá el 10% defectuosos. Todas ellas ingresan aquí. Acá tienes tu defectuoso. Por cada una de las marcas de galleta. Ahora, tú quieres en la totalidad de tu negocio el porcentaje de defectuosos. Entonces, este es el teorema de la probabilidad total, y ya lo hemos visto. Entonces, si tenemos la probabilidad total, podemos calcular una probabilidad condicional que se hace con el teorema de Bayes. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, acá imaginemos que agarramos una galleta y sale defectuosa. Entonces, lo que tú ya sabes es que es una galleta defectuosa. Entonces, ¿sí? Entonces, te preguntan, ¿cuál es la probabilidad que esa galleta, siendo defectuosa, venga de la marca Casino? ¿Sí? Marca de la galleta Casino. Entonces, ese es una probabilidad condicional con el teorema de Bayes. O sea, ya sabemos nosotros la probabilidad de defectuoso. Sí, ese es el teorema de la probabilidad total, defectuoso. Ahora, ¿qué sería si ya sabemos que sería defectuoso, pero quiero saber la probabilidad de que ese defectuoso haya provenido de la galleta Oreo, Casino, Rellenita, Tentación? Ahí aplicamos un teorema de Bayes, que sigue siendo una condicional, solo que la condicional del teorema de Bayes, ¿sí? Se usa otra fórmula. Por ejemplo, aquí es el teorema de la condicional, la normal que hemos visto. Esta es teorema de Bayes, sigue siendo condicional, pero con otro método. Con otro método. Y también está la condicional que hemos visto al principio, que simplemente es saber que si en una urna hay 10 bolitas y saco una, en la próxima probabilidad ya varió el total, ya no hay 10, hay 9. Esta también es una condicional, dado que ya sacaste una bolita, en la próxima extracción hay menos bolitas. Una condicional simple, que no necesito yo aplicar ni un teorema ni una fórmula, pero va a haber ocasiones que necesito aplicar el teorema de la condicional, o el teorema de Bayes, que son probabilidades condicionales, pero que tienen su propia fórmula o su propio procedimiento. A veces no tienes toda la información y tienes una parte. Usas la probabilidad condicional o usas el teorema de Bayes, viendo lo que necesitas. Entonces vamos al ejercicio. Ese ejercicio está resuelto. En este ejercicio, te dicen a ti que el P sub 1, el P sub 2 y el P sub 3 son proveedores de, a ver, de partes, ¿sí? Para ensamblar computadoras.
Te dice que en el P sub 1 y el P sub 2 y el P sub 3, entre las tres, hay 2000 partes. 2000 partes. Entonces, en el P sub 1 provienen 1000. En el P sub 2 provienen 600. Y en el P sub 3 el resto de 10. De experiencias pasadas, se sabe que hay 3, 4 y 5% de defectuosas. Te dice, ¿cuál es la probabilidad que contenga una parte defectuosa? Si se elige una computadora al azar, ¿cuál es la probabilidad que tengan una parte defectuosa? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Acá, defectuosa, ¿sí? No te dicen nada más. No te dicen nada más. Defectuosa es la probabilidad total. ¿Por qué? Porque para hacer una probabilidad de teorema de Bayes, necesitas la probabilidad total. Ah, ya. Entonces, primero hacemos esto. ¿Cuánto viene de A1? ¿Cuánto viene de A2? Que esas van a ser las tiendas, ¿sí? O los proveedores. Entonces ahí tenemos de A1, A2, o A3. ¿Por qué no le pongo P sub 1, P sub 2? Porque se van a equivocar con la P de probabilidad. Entonces he puesto A1, A2, A3. Y te dice que la probabilidad que sea defectuosa, dado que viene de A1, es 3%. Que venga de A2, 4 y 5%. Ya tenemos esas probabilidades. Miren que ahí no está haciendo nada el diagrama del árbol, solo está colocando de frente. Entonces, para la probabilidad total sería multiplicar esto de acá y ir sumándolos. Esa sería la probabilidad total. Caramba. Ahí tenemos la probabilidad total. Que también se puede hacer con esta de acá, con el diagrama del árbol, que nos sale 0.037. 0.037 nos sale la probabilidad de B, que sería la probabilidad de defectuoso. La probabilidad de defectuoso. De ahí te piden, ¿sí? A ver qué te piden. Y si contiene una parte defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que haya sido proveído por P sub 2? Te pide eso de ahí. Sabiendo que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que venga desde acá? Y la fórmula te dice que necesitas esta probabilidad multiplicada por esta que ya tienes entre la total. Muchas veces cometemos el error de decir que esta de acá es igual que esta de aquí. Solamente que profe, está al revés, A2, B, B, A2. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la primera, ¿sí? Que voy a subrayar acá, esta que dicen, dado que es algo, o sea, dado que es Oreo, imagina, dado que es Oreo, solo estás hablando de la fábrica, dado que es Oreo de la fábrica. Y B, estás hablando de tu tienda. Y en tu tienda están todas las fábricas metidas, galletas Oreo, Casino, Tentación. O sea, tu total es más, son más. Aquí, ¿sí? Aquí hablas de la fábrica, de la galleta Oreo o la galleta Tentación. Acá hablas de todas mezcladas. Por eso es totalmente diferente. Que sea, sí, que sea una simbología casi igual, no significa que sea lo mismo. ¿Sí? Por ahí está un procedimiento
como ejemplo, ahora que hay que hacer nosotros mismos. ¿Sí? En la acá también está hecho. ¿Sí? Acá lo pueden guiar, lo pueden guiar. Acá vamos a hacer nosotros. Este hay que ser nosotros. ¿Sí? Hay que hacer... hay, es interesante, ¿sí? Es interesante el primer ejercicio, ¿sí? Aunque no tenga que ver con ustedes, nada, nada de nada, pero es interesante para entenderlo. A veces escuchamos ciertas cosas y creemos que es cierto. ¿Mm? Y este ejercicio es muy interesante para entenderlo de forma como cultura general, cuando se habla cuando te enfermas, falsos positivos, falsos negativos. ¿Mm? ¿Qué se refieren? ¿Mm? Muchas veces lo entendemos de manera errónea. ¿Mm? Muchas veces lo entendemos de manera errónea. Porque hay un falso positivo de lo que están sanos. ¿Mm? Y hay un falso negativo de lo que están enfermos. Son totalmente diferentes. ¿Sí? Totalmente diferentes. Y a veces lo mezclamos pensando que es lo mismo. ¿Mm? Vamos a este ejercicio, aunque no es netamente nada con ustedes, pero es interesante. Y vamos por el segundo. Vamos por este de acá. Dice, el 0,1% de la población está infectada con una bacteria. Imaginemos que es el COVID, que tanto se puso, no podría decir de moda, pero tanto que escandalizó que estuvimos encerrados, todo eso. Imaginemos, sí. Acá está, acá está. Los que están infectados y los que no están infectados. Yo lo voy a colocar, y de infectados, y la negación de I es no infectados, ¿no? No infectados. Dice que el 1% de la población está infectado con una bacteria. Con una bacteria. El 0,1%, entonces sería aquí el 0,001 está infectado con esa bacteria. ¿No? Están infectados con esa está bacán. Yo voy a colocar también los no infectados. Si el 0,01 son los infectados, entonces, ¿sí? ¿Cuál será los no infectados? Los no infectados. Voy a colocar acá abajo, que sería 0,999. 0,99. Y la, y la prueba para detectar, vamos acá. La prueba para detectar la presencia de la enfermedad da positiva en un 99% de las veces. Miren, ¿sí? Dice, la prueba para detectar la presencia de la enfermedad da positivo en una persona el 99% de las veces. ¿Ya? Entonces, nos mencionan aquí, ¿no? Que de las infectadas,
positivo, negativo. Acá también va a haber positivo y va a haber un negativo. Te dice que en el 99% de las personas infectadas da positivo. 99. Entonces acá sería el 0.01. Y en las personas sanas, el 2% de las veces, si una persona dio positivo en la prueba. ¿Okay? Y en la persona sana, el 2% de las veces, allá. Y una persona sana que da positivo, el 2% de las veces allá. 0.02. 0.98. Ahí está. Ahora, si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectada? ¿Cómo planteo? ¿Probabilidad de qué? Pongo así primero yo y pongo una rayita. Lo que ya te dan, lo que ya sabes va segundo. Si una persona dio positivo, dio positivo, esta, acá infectado. Hay que simbolizar lo que está acá. Aquí es la probabilidad de que sea infectado. Acá sería la probabilidad de positivo dado que esté infectado. Recuerden que este P es de positivo. Si me olvidé de cambiar de símbolo, pero ahí está. Ahí está bien. Entonces la de abajo, la probabilidad de negativo dado que esté infectado. Entonces, aquí, ¿sí? Aquí vas a necesitar, también te dicen, si una persona dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectada? ¿Mm? Porque muchas veces, ¿sí? Uno a veces se va a una clínica y dice, pucha, me dio positivo, pero por si acaso, a veces voy a consultar con otro médico, no se escucha. A veces dicen, voy a consultar, pues yo me siento bien, voy a consultar en otro lugar, voy a hacerme otra prueba. Entonces, ¿qué tan probable es que tú estés infectada realmente cuando la primera prueba salió positivo? Pero acá simplemente dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una persona dio positivo tenga la enfermedad? Entonces, según la formulita que nosotros vamos a aprender, sí. Acá las traigo. Miren este de acá. Un poquito más chiquito por aquí. Colocar por aquí. Entonces, ¿qué te dice que necesitas? El I pasa a ser el A y el P pasa a ser el B. Entonces, lo que necesitamos va a ser esto. Poner acá para que me alcance. O sea, A, la probabilidad de I, chévere, la probabilidad de I, multiplicado por la probabilidad de quién? A, de P, porque acá sale primero B, de P dado I, sobre la probabilidad de I, perdón, de P, de P, ya. Una vez que ya sabes lo que necesitas, vamos a ver si tenemos todo.
Vamos a ver si tenemos todo. Nosotros tenemos la probabilidad de I, sí. De PI también. Pero la de P solita no tenemos. La probabilidad de P solita no tenemos eso de ahí. ¿Mm? Entonces lo que necesitamos, ¿mm? Lo que necesitamos es la probabilidad de P. Entonces, la probabilidad de P se hace con la probabilidad total. Entonces sería aquí la probabilidad de P, que no la tengo, va a ser igual a ¿quién? A lo de acá. De P, obviamente, solo de P. Entonces sería acá el 0.01, 0.001 por 0.99. 0.99. Ahora, más 0.999 9 por 0.02, el 2%. Entonces, voy a ver cuándo sale esto. Acá, de aquí sale 0.00099 más el siguiente que sale 0.019998. Entonces yo ya tengo la probabilidad de P. Acá muchas veces sí, dice, un infectado, lo detecta el 99%, ¿no? El 99% lo detecta un infectado. Y la gente dice, entonces a los no infectados detectan el 1%, porque piensa que es lo contrario. ¿Mm? Si el infectado detecta el 99%, al no infectado detecta el 1%, obvio. Muchas veces, si ustedes preguntan quién sea, de manera general, muchas veces pensamos eso. Pero no, cada uno, infectado y no infectado, tiene su propia probabilidad. Aquí facilito va a quedar. Y acabamos esta parte. Va a quedar 0. A ver, el I. Le va el mouse, caramba. 0.001 por 0.99 entre 0.00099 más 0.1998. Esto queda, ponen acá abajo, no me alcanza. Separarlo. Queda 0.04
721. Entonces, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que una persona dé un positivo y esté infectada. ¿Cuál es la pregunta? A ver, olvidé la pregunta. Dice, si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectada? Es del 0. O sea, el 4.7%. El 4.7%. Acá te dicen, ¿sí? Si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectada? La probabilidad que esté infectada una persona que dio positivo es del 4.21%. 4.721%. No es tan lógico cuando trabajamos con eso. Si uno lee así de la nada, podría decir, si una persona dio positivo, ¿cuál es la probabilidad que esté infectada? A ver, positivo, 99.2%. ¿Cuál sería la decisión? Al ojo, no lo sabemos. Entonces, de repente este ejercicio, medio complicado, pero muchas veces escuchamos sobre falso positivo, falso negativo, o de las pruebas de análisis, pero no entendemos el significado realmente. Ahora vamos a un ejercicio más común, ¿sí? Más fácil de entender. Cuando uno hace análisis más profundos, el teorema de Bayes es bien largo. Bien largo. Ahora vamos con los ejercicios sencillos. Dice, 3 máquinas A, B y C. Bacán. Tengo acá. Poner acá una máquina. Otra máquina. Y por último, otra por aquí. Tengo la máquina A, la máquina B y tenemos la máquina C. 10% dice que producen 10, el 30 y 60%. Ahí está. El 30%. Y el 60%. El 60%. Entonces, para continuar salimos y entramos otra vez, porque ya acaba el tiempo.